Señores y señoras, muy buenas noches. Ya, esto es Vivo Rock, Bandas y Cultura Rock. Tercer día de festival, tercer día de jornadas académicas. Esta es nuestra 10ª jornada académica en este festival. Estamos cerrando esta fiesta con el rock y con el metal, esta fiesta de encuentro donde los artistas se encuentran y los pensadores también, y los escritores y los académicos, y en fin, donde se encuentran para hablar, reflexionar, para encontrarse simplemente y disfrutar de lo que es la cultura rock y todo lo que tiene que ver. Vamos a iniciar con una charla, llamémoslo así, rock, libertad, violencia y resistencia, le quisimos dar este nombre. Me acompaña Santiago Arango Naranjo conmigo aquí a mi izquierda y Daniel Meléndez, que nos acompañan esta noche en este conversatorio. Como no tenemos mucho tiempo porque tenemos estreno musical aquí, con el perdón de los muchachos que sabemos que hablamos mucho, pues vamos a empezar de lleno con esta serie de preguntas. Y si ustedes quieren conversar con nosotros alrededor de rock, libertad, violencia y resistencia, pues también nos estamos escuchando. Pero bueno, yo quiero saludarlos primero. Santiago, buenas noches. ¿Cómo te va en el Carmen de Viboral? Hombre, Walter, como siempre, muy bien, muy contento, muy feliz, agradecidísimo con el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Hay que agradecerle también a la administración municipal por acompañar ese proceso. Eso es clave. Eso a veces la gente no le da las gracias a las administraciones, pero hermano, que las administraciones municipales crean y aporten y que hagan posible no solo el festival, sino un instituto de cultura con la cantidad, el jueves y viernes, esa es la cantidad de personas que entraron aquí, señores, niños, mamás, acompañando a los pelados a clases. Eso es muy emocionante. Eso, o sea, ver eso es muy emocionante. Y uno a veces, y seguramente le puede pasar a la gente que está en el Carmen, como eso se vuelve paisaje porque hace parte de la cotidianidad, como que sí, ahí están dando las clases y ahí está. Eso hay que resaltarlo, o sea, eso es fundamental. Entonces, bueno, muy contento. Pero hay como acotación, José Manuel Arango, un poeta carmelitano, decía que las montañas están ahí, pero uno se le olvida que están ahí, simplemente deja de verlas y de percibirlas. Sí. Daniel Meléndez también con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te ha tratado el Carmen de Viboral? Súper, muy bien. Usted va a ser concreto esta noche. Sí, sí, no sabe, no responde. Muy bien. Procesos de construcción de cultura, eso también es construcción de paz, son lugares de convergencia, de pluralidades, de miradas y perspectivas diferentes, donde es la posibilidad de encontrarnos con el otro que no es como yo y tener puntos de convergencia. Eso es como lo resaltable de la cultura como tal. Eso es una apuesta, y especialmente en estos tiempos tan convulsos y convulsionados que tenemos, considero que no solo es un remanso de paz, sino también una oportunidad para abrirse al diálogo y contemplar nuevas perspectivas, a veces disruptivas, pero que aunque nos pongan en jaque, pues nos recuerdan que somos una sola especie humana y que como tal tenemos que encontrar una salida hacia adelante. Muy bien, qué introducción, Dios mío, está aquí mucha filosofía rodando. Bueno, vamos a empezar de lleno con estas preguntas que tenemos preparadas, que el Instituto de Cultura nos preparó, que yo preparé, que el director del Instituto de Cultura preparó, en fin, para que entremos en materia. Rock, libertad, violencia y resistencia. Vamos a hablar de esto. ¿Creen que el arte, en este caso el rock y el metal, tienen la obligación y o la responsabilidad de abordar temáticas sociales que nos afectan para buscar una transformación de la sociedad? Como si creen que el arte, el rock o el metal fuera su obligación ser sociales. Yo creo que no es una obligación. O sea, yo creo que estar obligados, no. Creo que esa es una construcción y es una determinación. Creo que el arte sí o sí invita al pensamiento, a la reflexión. El arte incomoda, el arte desacomoda también. Y en ese orden de ideas, pues desde el espíritu del rock, del metal, como mencionabas vos, eso sucede. ¿Sí me entendés? Siempre es una mirada de la vida, una reflexión, sentar una posición frente al mundo, desde la construcción que tiene cada grupo, cada banda, que además pues se complementa
desde esa mirada híbrida que dialoga, es decir, cuando piensa en rock, piensa el rock relacionado con la literatura, el rock relacionado con el cine, ¿me entendés? Pues no es con el teatro, no el rock como una música ahí aislada, no, el rock como algo que le da a las personas un lugar en el mundo, una manera de entender el mundo, de relacionarse, de establecer un diálogo y precisamente pues a partir de ahí construir y establecer una mirada, lo que decía ahorita Daniel, como un camino hacia adelante. Yo creo que no está obligado, o sea, yo creo que eso tiene que ver con el ADN del arte en general. Y es que el arte lo que hace es llamar la atención también sobre lo que está pasando, desde lo político, desde lo humano, lo tecnológico, en este momento que ahí está el arte presente, pero que esté obligado, esa creo que es una decisión de los artistas también. Daniel, doy la palabra. Dice Daniel del tema. Pues para complementar lo que dice Santiago, el rock y el metal tienen tres dimensiones, por decirlo así. Pues son un producto cultural, ¿cierto? Es una expresión artística, ¿cierto? Y a la vez es entretenimiento, ¿ya? O sea, sí o sí cumple las tres funciones a la vez. Yo me voy a centrar en la expresión artística como tal, el arte como la sublimación del artífice de quien lo crea. ¿Cómo? Hablemos de micrófono. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Encenderlo. Ay, yo sí decía que... ¿Aló? Bueno, ya gracias. Si es que... Bueno, en fin. La tecnología me atropella, ¿no? On y off. Bueno, como iba diciendo, el rock y el metal pues cumple esas tres funciones, ¿cierto? Es producto cultural, es expresión artística y es entretenimiento, las tres cosas a la vez, y una cosa no tiene que reñir con las otras dos, ¿cierto? Entonces yo me voy a centrar en la expresión artística en cuanto a es la sublimación del artista, del artífice, del creador a través de su música. Está expresando todo ese cúmulo de emociones de ese mundo interno tan vívido que tiene. Lo que pasa es que a veces el artista como tal pues replica de alguna manera el momento en el que está viviendo. Si es una cuestión de entretenimiento, también puede ser un escapismo a la realidad. Mientras más light sea el entretenimiento de una sociedad, es mucho más convulsionado su base social, por decirlo así, ¿sí? No es gratuito que en los momentos de más convulsión es cuando más apelemos al entretenimiento soft. Sin embargo, pues el arte incomoda y desacomoda. Y entonces en ese orden de ideas pues no es tanto una obligación, pero hay artistas que lo toman como una responsabilidad replicar lo que está sucediendo en su aquí y ahora, no solo porque sienten la necesidad de expresarlo, sino también como que quede como un documento para la posteridad. Y eso pues de alguna manera, aunque no es una obligación, sí es una función que están cumpliendo muchos artistas. Lo que pasa es que esa pregunta tiene muchas variantes, es una cosa muy amplia, porque diría yo, si nos vamos a los subgéneros, ¿cierto? En el metal y su temática de la muerte, en el caso aquí Daniel, que es el experto en metal, y Santiago, con el punk, ¿qué pasa con el punk y todas esas vertientes que se volvieron entretenimiento, digámoslo así, que ya no son punk tan duros, sino ese punk que es más de entretener? Entonces, ¿cuál es esa labor social que están cumpliendo ellos ahí, además de entretener y ese entretenimiento soft? Creo que hay algo que es importante entender y es que los contextos sociales cambian, las épocas cambian, el acceso a la información es otro, la producción musical desde el consumo cultural también varía, porque efectivamente es distinto pensar la década de los 60, los 70, los 80 al año 2021. Entonces, en ese orden de ideas, a la hora de acceder a la información, a la hora de poder acceder a los instrumentos, es decir, cuando pensamos en el punk de los años 80, por ejemplo acá, al punk de hoy, cuando la gente armaba las baterías, literalmente con tarros de lavadora, con cueros, que los lavaban, los conseguían, forraban una caneca, en fin, ya hoy tenemos múltiples tiendas de música, eso entonces cambia. Nosotros, o sea, si miramos además los episodios históricos, o sea, si uno revisara, digamos, en los recientes 50 años, entonces uno mira lo que fue, incluso si miramos la Segunda Guerra Mundial, porque impactó muchísimo en la contracultura y la manifestación del arte, yo creo que ahí está siempre ese relato y está esa mirada, está esa pregunta,
creo que la música, además el arte, tiene la responsabilidad, y creo que el punk, alguna vez escuchaba a Caliche de Desadaptados que decía es que nosotros no le podemos pedir a los pelados de hoy que piensen como pensábamos nosotros en los 90, porque es que no, o en los 80, porque es que es otra realidad, porque son otras condiciones sociales, políticas, con las desigualdades sociales todavía marcadas, pero es distinto. Entonces, yo reitero, para conectarlo con la pregunta anterior, esa también es y para también conectar con lo que decía Daniel, esa es una elección del artista, hermano. O sea, hay artistas que hacen punk y lo asumen, hay artistas que hacen punk y bandas que nacieron con las redes sociales, que surgió esa quimera de ser popular. Entonces, de ser popular, y entonces el popular representaba y sigue representando, sobre todo para mucha gente ahora y para los pelados, la posibilidad de tener una banda, tocar y darle y conseguirse pollitas, irse para el Parque del Poblado, levantar nenas. Entonces, pero yo creo que aquí hay algo muy importante, y es que pues esa es su elección de vida, pero que hay bandas de punk que están naciendo. O sea, si nosotros miramos Los Sucios no es una banda, pues Los Sucios tiene 16 años, ¿sí pillas? Y vos mira las letras de Los Sucios y los toques de Los Sucios y las posturas de Los Sucios, y es una banda que habla del Estado, que critica el Estado de bienestar, que habla de los impuestos, que habla de la policía. Y miramos una banda como Pene, que ayer la traemos en la charla, y es una banda parada en la raya con su discurso, el de Nacimiento de los 80. Pero hay otras bandas que no lo hacen, y pues ya cada quien elegirá. Y hay en esa tendencia del punk, ¿cierto? Porque es que, digamos que uno está muy acostumbrado a entender el punk, yo que soy de esa generación más o menos, de entender el punk como la antimúsica, puesto así, ¿cierto? Y como ese estallido social. Y ya ver otras reflexiones alrededor del punk que propone otras cosas. Para agregar una cosa pequeñita, y es que recordemos que el capitalismo lo que hace es coger también los productos culturales y explotarlos, y por eso en las pasarelas el punk se volvió chaquetas de cuero, ¿sí me entendés? Y el metal Tachas, en también, fin. y el metal también, eso se volvió, ¿cómo es? Apropiación cultural, ¿cierto? Ella lo absorbe, le hace el marketing, lo mercantiliza y lo devuelve. Entonces, pues, algo que en su origen fue contestatario, entonces se convierte en una tendencia más de modas. Sí, porque digamos que la pregunta también nos puede llevar a eso, ¿cierto? Que en sus principios el rock and roll fue una cosa muy social, y yo lo hablamos ayer desde ese surgimiento del blues, como ese grito también de cómo me escondo para pedir mi libertad. Ese lamento también, sí, que es social por naturaleza, pero llega y evoluciona y lo transforma, que el mismo contexto social o económico, o el mismo contexto cultural transforma eso y nos lleva a ese resultado, que entonces ya es una decisión del artista lograr el objetivo diferente, un objetivo que no es mover socialmente, sino comercializar. Ojo, del artista, pero, es decir, en una comunicación que es de doble vía, es decir, Claro. el artista y el fan, el enamorado de la música, el consumidor, llamémoslo como queramos, el prosumidor, que también elige qué escucha. Escucho, sí. O sea, eso también, y hoy más que nunca eso es clave resaltarlo, es decir, hoy necesitamos escuchas críticas, activas, reflexivas, qué me están diciendo, ¿cierto? ¿Qué me están contando? Y yo qué elijo, libre albedrío, como decían el abogado del diablo. ¿Y qué pasa en el metal? ¿Qué pasa en el metal con esa elección del consumidor o del prosumidor que a la hora de elegir? Porque pues no sé si encasillarlos en que hay unos más críticos que otros escuchan simplemente por entretenimiento, o también es que de verdad les importa lo que dicen el género. De todo un poquito, siempre van a estar los que prefieren también como una elección, no solo pues para conseguir chicas, sino también porque, hombre, habrá cosas demasiado trascendentales para tratarlas en las letras, entonces mejor yo me dedico a lo que yo sé y lo que me gusta, que es hablar de, por poner un ejemplo, ¿no? Motos y cerveza, y alguien puede decir, ay, qué bueno, invítame a tu fiesta de 15, porque lo considero muy superficial, u otros dirán, ve, pues bacano, porque esto no es solo entretenimiento, sino escapismo. Yo para qué me voy a preocupar por la realidad del país, yo simplemente me dedico a vivir mi vida y la tiro aquí en carretera con la moto y la pola y la chica en la parrilla, ¿cierto? O sea, son elecciones también. Lo que pasa es que cuando el artista, digamos, por decirlo de alguna manera, siente la responsabilidad de tener que decir algo al respecto.
incluso hasta desde lo que normalmente se considera una banalidad, por decirlo así, puede haber un simbolismo detrás de eso. Las canciones a la cultura biker, pues que eso es epítome pues del rebelde sin causa de la cultura occidental, ¿cierto? O las bandas que, por ejemplo, cantan sobre dragones y caballeros, eso puede ser una metáfora perfectamente, no hay que tomarlo literalmente, puede ser una cuestión totalmente simbólica, eso es también como el artista lee la realidad, no tiene que ser necesariamente el grito libertario contra el poder opresor del Estado. Explícito, ¿no? pues. Exactamente, puede ser muy simbólico. Pero bueno, pero lleguemos a un consenso. ¿Creen o no que es importante que el rock tome un partido con respecto a la manifestación social? Ustedes, desde su concepto personal. Es que yo considero que lo toman, o sea, implícitamente lo ha tomado siempre. ¿En qué sentido? En el sentido que ahí están las agrupaciones y están las letras, independientemente de los artistas, ahí están las letras y está un mensaje. Habrá quienes escuchen la música y escuchen porque es que es muy bueno el sonido, habrá quienes esculquen y tengan la curiosidad necesaria para mirar qué me están diciendo, cómo me lo están diciendo, cómo eso que me están diciendo ahí aplica a mi realidad o aplica a mi contexto. O sea, no es solo, pues, así como decía Santiago, no es solo el artista, sino también a quién va dirigido la expresión, cómo lo toma y cómo lo revierte y cómo lo devuelve a su contexto inmediato. Santi. Asiento. Así, o sea, es importante y de hecho lo hacen los grupos. Sí, yo creo que es que está en el ADN, o sea, desde el origen ha sido así. Eso ha cambiado, la gente ha tenido múltiples intereses, la gente tiene diferentes necesidades, pero en esencia el rock and roll, con todos sus derivados y ramificaciones, ha sido contestatario, ha sido reflexivo. Incluso muchos artistas que no se asumen como sujetos políticos, que todos lo somos en esencia, con sus letras están planteando posturas políticas. Entonces yo creo que eso está ahí, hermano, siempre reflejado desde las carátulas de los discos, las letras, desde el cine, el tipo de lectura que se hace, los lugares que se frecuentan. Yo creo que eso es clave y está ahí. Y está ahí, y sí creo que es fundamental que siga siendo de esa manera, es decir, que llamen a la conversación, a la reflexión, que despierten preguntas, que saquen de la zona de confort. Yo voy a retomar una presentación que tuvieron aquí, como el compañero que estuvo dando en la charla anterior con perros de reserva que llegaron aquí al Carmen de Viboral, a un Viboral Rock, y nos sacaron con una canción que ellos hicieron de algo que pasó en una de las veredas, en la vereda de la Esperanza, y nosotros, pues yo quedé muy impactado con eso. ¿Cuál es la importancia de que también el rock and roll sea un actor principal que documente también toda esa trayectoria, que documente todo lo que ocurre en nuestro país? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué no dejarle eso a los historiadores o yo qué sé, a otras ramas? Porque el rock and roll toma ese papel y por qué es importante que lo tome. Eso es una buena pregunta, el por qué no lo sé, pero sí sé que desde los inicios, incluso con productos bandas, agrupaciones, como queramos decirle, que en su momento fueron epítome del statu quo y de la industria, incluso esos artistas se liberaron un poco, por decirlo así, de los temas cliché de chico ama chica y comenzaron a tomar posición, no partido, pero sí tomar posición. El primer ejemplo son los Beatles. Los Beatles se salieron de ese molde y comenzaron a tomar posición sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. Y entonces hoy en día pues digamos que, hombre, es que es un poquito complejo, porque lo importante es que el artista debe, eso sí, pero no es un imperativo categórico o un imperativo ético, no, que artista versus entretenedor, versus entertainer, ¿cierto? Entonces el artista como tal sí lee su contexto y lo replica de alguna manera y lo devuelve. Me va a salir un poquito del molde. Pablo Picasso, que se dedicaba a hacer toda su representación cubista, y llega a Guernica y siente la necesidad de hacer un cuadro respecto a Guernica,
y todavía sigue siendo un cuadro totalmente vigente, un arte disruptivo, donde quien sepa leer la pintura verá que ahí está Franco acosando a la yegua española, a la yegua ibérica, ¿cierto? O cuando pasó lo de la cárcel de Abu Ghraib, que Fernando Botero hizo lo que hizo con sus cuadros, levantó una polvareda la berraca. Es porque el metal, digamos, sigue siendo todavía muy subterráneo y muy oculto, pero una carátula como la del Muerte, Verdadera Muerte, por ejemplo, eso cuando las personas lo ven, o por ejemplo los adolescentes lo ven en el colegio, sigue siendo impactante, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, digamos que esa considero yo que es la diferencia entre el entertainer y el artista, que puede ser ambas cosas. O sea, Alice Cooper es un entertainer, ¿cierto? Pero a la vez es un artista porque toma una posición con su puesta del horror show, pero eso tiene toda una carga conceptual detrás, ¿ya? Y habla a un público y a unos referentes culturales específicos. Puede que no sea directamente el devenir sociohistórico del momento, pero sí habla de unos referentes culturales específicos propios del contexto del momento en el que se está viviendo, y eso queda plasmado en los documentos y registros sonoros e iconográficos de las producciones de metal en particular y de rock en general. La misma pregunta. Sí, es la misma pregunta. Es decir, ¿cuál es esa importancia de que se documente? Porque es que hablamos que también se documenta no solamente en las bandas, sino en el encuentro de festivales, toda esa reunión de información, de ese compilar, toda esa historia que queda ahí. Eso es fundamental. Perdón, Santi. Y muy importante para que no repitamos la historia por ciclos. Si no documentamos lo que estamos haciendo ahora, dentro de 15 años van a replicar estas, o sea, nos vamos a quedar en el mismo círculo y no vamos a ir avanzando en el camino. Eso es muy importante. Esa pregunta es muy pertinente porque la necesidad de documentar los procesos y la memoria cultural es del siglo XXI en el país. Es decir, si nosotros miramos, por ejemplo, en Medellín, la Cinemateca no tiene 10 años. O sea, el Centro de Documentación Musical Jordán tiene 4 años. Y son apuestas valiosas, ¿cierto? Existen la Fonoteca Hernán Restrepo Duque, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que podría ser más activa y generar muchos más procesos para aportar a la construcción de esa memoria. Está pues la Sala Patrimonial de AFIT también, hay una red de centros de documentación y bibliotecas de artes en Medellín que están trabajando en parte ese tema también de la memoria, y yo creo que eso ha tomado mucha fuerza en los últimos años, por fortuna, porque hay material que es dificilísimo conseguir. Y si vamos a un ejemplo puntual, hay bandas que no tienen copias de sus primeros discos, pero dicen, no, yo no tengo eso, no tengo copia del vinilo, no tengo copia del cassette, y me dice, pero ¿cómo así? Porque era como, no, pero hoy ha cobrado, es un valor fundamental, y es clave porque esa memoria lo que ayuda a entender, para conectar con lo que decía Daniel, ayuda a entender los momentos históricos, qué pasaba, los lenguajes, los códigos, políticamente qué estaba sucediendo, la información que entre quiénes eran. Por ejemplo, hay un ejercicio muy importante, si uno revisa los discos de los 80 hasta el año 2000, por ejemplo, y mira quiénes eran los manes que grababan los discos y en dónde se grababan. ¿Y dónde están hoy en día? Sí, ¿y qué están haciendo hoy? ¿Cierto? Entonces ahí empieza a construir unos relatos, es decir, otra información que hay que entrar, porque ahora está bien, claro que es importante documentar, pero lo importante es esa información, transformarla y ponerla para producir otras informaciones, es decir, hay que analizar esa información. O sea, no es solo que un artista documente los sucesos de su época, sino que quede el registro sonoro y documental de lo que el artista está haciendo con eso que está grabando. Qué bueno que dentro de 30 años venga y alguien busque en los archivos del Instituto de Cultura de Carmen de Viboral, mira, el primer Víbora Rock de 2005, Vitamin Morten, lo componían tales personas y tocaron tales canciones, ya, por poner un ejemplo. Y hablaban de esto, sí, ¿cierto? Exacto, y lo otro es esto, que nosotros de todas maneras, Latinoamérica viene de una tradición netamente oral. No hemos sido muy juiciosos para documentar lo que hacemos, y se está viendo la necesidad de documentar. Considero yo, Santiago, no sé si tú corrígeme, pero es porque los artífices que teníamos de rock y metal aquí en nuestro contexto ya están muriendo, y se está perdiendo con ellos un tesoro invaluable, no solo de registro documental, sino de memoria cultural. Totalmente. Como tal.
Un tema importantísimo. ¿Y cuál es el papel de los festivales ahí con respecto a esa parte de documentar la resistencia o también la violencia o también la libertad que se vive en el pueblo? Yo creo que hay algo clave que tenemos que entender nosotros, y es que hay múltiples actores. Es decir, la responsabilidad no es solo de los festivales, ¿cierto? Y los festivales hacen parte de un ecosistema, hacen parte de un entorno cultural, donde también está el teatro, está la danza, está la literatura, está el cómic, está el graffiti, está el cine, en fin. Lo que tienen que hacer los festivales es aportar precisamente de forma consciente. Una manera de hacerlo es estar aquí charlando sobre ese tema, ¿sí o no? O sea, que los festivales hagan la pausa, inviten a la conversación, al diálogo y propongan, reitero, como decía ahorita, preguntas e inquietudes para la gente. Es decir, que dinamicen, que sean motores, que abran otros canales, que permitan el encuentro ciudadano, la discusión, las ideas, entender los contextos a través de la música. Creo que ahí los festivales están cumpliendo un rol esencial. Ahora, es clave que cada festival mínimamente construya su memoria. Es decir, no diría, yo quiero ver la historia de Viboral Rock, yo quiero ver la historia de Altavoz, ¿dónde está? Yo quiero ver la historia de Rock al Parque, ¿dónde está? Que han hecho esfuerzos, ¿me entendés? Y que eso además, por ejemplo, el Altavoz el año pasado se sacó una publicación digital, pero sobre todo con muchos datos de Altavoz, pero se hizo en otra administración, entonces ya, y eso lo tenemos que superar, ¿sí me entendés? Sí, o sea, es el beneficio común, es el beneficio para todos, y si llega un alcalde, llega otro alcalde, y cambian los consejos, y cambian los coordinadores de los festivales, en fin, es el proyecto para la ciudadanía, no es un proyecto particular. Es el proceso lo que queda. Sí, porque es que se siente también, y lo decía hoy Juan Sabat, en el conversatorio, que también hay un sesgo, o sea, los festivales también sesgan qué decir y qué no, qué géneros intervienen y qué no. Y eso no debería pasar cuando hablamos también de resistencia. Y las bandas siguen estando ahí, presentando a los festivales, haciendo resistencia. Me impiden, ¿qué le hace? Yo sigo. Venga, pero ahí, escuchándolo a usted, esto se me venía algo a la cabeza y vamos a contextualizar un poquito a quienes nos están viendo, no solo en vivo, sino en diferido a futuro. Hola, gente del futuro. Mayo de 2021 en Medellín, por ejemplo, hay actualmente una controversia con un mural pintado por unos grafiteros y patrocinado por el Estado que decía Estado asesino. Entonces, un sector de la, no sé, sociedad civil, de la opinión pública, pues, se puso pues con los pelos de punta, porque cómo así que están permitiendo eso, que están generando odio, cómo el Estado permite expresiones contra el Estado. Y yo me ponía a pensar, pues marica, entonces ¿qué es Altavoz, Rock al Parque o Viboral Rock, donde le están dando la oportunidad, la tarima y la palestra a expresiones marginales, artísticas y culturales que a veces en ocasiones están denunciando y poniendo en la llaga las fallas del Estado? Entonces eso también en ese orden de idea, si comenzamos a censurar esos murales, vamos a terminar censurando las bandas que ponen el dedo en la llaga. Entonces ahí sería una manifestación del rock y metal totalmente edulcorada, suavizada, sosa, inane, segura, inofensiva, ¿ya? Y vamos, o sea, hay que tener mucho cuidado con el criterio de qué se dice y qué no se dice, ¿cierto? Porque hombre, yo sé pues que yo estoy seguro que ningún senador de la República es consciente de que en Medellín se le ha pagado con plata del Estado a bandas que cantan un tomate es lo que se merecen, un tomate podrido en esa cabeza, porque donde lo supieran de unas, pues sería el escándalo desde las tribunas de ciertos sectores del Congreso, ¿cierto? Pero el arte es arte y el arte incomoda. Entonces hay que tener mucho cuidado también pues, con el criterio o el sesgo que puede tener X o Y festival, porque pues uno sabe que también obedecen a políticas públicas culturales, pero en el sentido de política pública cultural está no solo la libertad de expresión, sino también, digamos, los derechos culturales como parte de los derechos humanos. Yo agregaría a eso, y lo conversamos ayer en la charla que hablamos de movilización, y es que nosotros, la gente que va a los festivales, que escucha con las bandas, que canta
con el puño arriba y dice, eso es lo que ustedes se merecen, un tomate bien podrido en la cabeza, que hay que estar informados, hay que reconocer lo que dice la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Y hay que reconocer y leer, bueno, qué es lo que dice un plan de desarrollo cultural, ¿cierto? Y qué es lo que dice un plan de desarrollo de una ciudad, porque es que, hermano, lo uno no quita lo otro, es decir, reconocer eso es ser hoy más que nunca, además cuando ya, digamos, el Estado abierto, ese concepto del Estado abierto, que es que la gente puede acceder a la información del Estado, mientras más transparente sea un Estado, mucho mejor. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Ser veedores de eso, empoderarse, leer, votar, reflexionar, traducir, propiciar el diálogo y decir, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Si es que aquí usted está diciendo este plan de desarrollo que es así, esto no se está cumpliendo. Entonces creo que eso es muy importante también para complementar un poco lo que decía Dani. A mí se me ocurren un montón de preguntas aquí, pero por ejemplo el papel de esa música underground que ha sido sectorizada, invisibilizada, puesta por debajo, sacada de los grandes medios de comunicación simplemente por eso, porque puede ser contestataria o porque dicen cosas que no quieren, que la gente no quiere que se escuchen, o porque simplemente no les gusta el ritmo, la forma, o en fin. Pero el papel de esas bandas es fuerte, real y contundente en las manifestaciones sociales. ¿O qué opinan del tema? Yo creo que me voy a adelantar un poquito a una de las preguntas que tú nos has compartido antes, porque yo creo que va con lo que estamos hablando en el momento. En este orden de ideas yo considero, pues yo hablar de lo que yo conozco, el metal y en parte el punk y el hardcore, yo considero que en estos momentos convulsionados lo que les hace falta es ser más contestatarios y ser más disruptivos y ser mucho más agresivos en sus expresiones musicales e iconográficas, muchísimo más, precisamente para hacerle un contrapeso a esa intencionalidad de las propuestas amigables, ¿cómo es que dicen en Estados Unidos? Espacios seguros, donde nada es ofensivo y todos nos cogemos de las manos y somos felices cantando. No, hace falta también. Felipe Grajales, el director de Altavoz, me decía alguna vez, Dani, yo estoy en parte de acuerdo con vos, el rock no puede ser tan institucionalizado. No domesticado. Exacto, no domesticado. Hemos perdido ese factor indómito. Yo tengo, cuña, yo en Crónica de Estiges tengo un artículo que se llama la domesticación del metalero, cómo el metal se ha gentrificado precisamente. Hombre, la tolerancia es muy importante para la convivencia humana, ¿cierto? La inclusión es necesaria. ¿Sí? Pero una cosa es la tolerancia y la inclusión social y otra cosa es extrapolar eso e imponerlo a la fuerza en una expresión artística y cultural que en su seno, en su origen, en su esencia y en su derrotero siempre ha sido y debe mantenerse contestataria, frontal, disruptiva, poniendo el dedo en la llaga. Sam Dunn, a finales del documental que él tiene del viaje del metalero que publicó hace ya 15, 16 años, dice una frase muy bonita: ¿por qué el metal ha sido tan subvalorado y tan echado a un lado las corrientes underground? Precisamente porque el metal se regotea en aquello que otros prefieren olvidar, ¿cierto? Expone lo que otros prefieren negar, ¿ya? Y pone de manifiesto todo aquello de lo cual la sociedad prefiere no saber. Y eso nos hace un poquitico de falta, ser un poquito más fronteros, digamos, en ese tipo de expresiones, ese grito libertario, ese espíritu indómito que de alguna manera se ha perdido por veto a saber qué tipo de contextos, ¿cierto? Los festivales yo no considero que hayan sido un factor en esa edulcoración, ¿cierto? Porque no hay, hasta donde yo conozco de procesos internos, no hay, digamos, una censura en cuanto al contenido. Y los criterios, hasta donde yo conozco, han sido netamente técnicos y estéticos, en el sentido de que la estética de la propuesta debe, digamos, ajustarse a los criterios del género al cual se está presentando. Fin. No conozco el primer caso de la censura
de un festival público hacia el contenido de una banda. Juan Sabat, antes de que intervenga Santi, Juan Sabat pues nos comentaba hoy, y pues Juan, te pido que nos escribas a ver qué aparece ahí en lo que vos conoces y que has investigado, que yo sé que estás ahí pegado viéndonos en este momento. Santi, ¿qué decís con respecto al tema de ese papel? ¿Hay que ser contestatarios? Sí, ¿cierto? Va a hablar va a contar 2 anécdotas. Una con Vito de Nicky Town, que hizo parte de Humano X, que tú la viste a Social Club, hizo algo que es tan importante, hermano, para esto que está sucediendo aquí, hizo algo tan importante, es que se va a graduar como doctor, y el trabajo de doctorado lo hizo sobre el punk. O sea, el punk en Medellín, bueno, hizo la sustentación hace unos días, la gente podía conectar. Y conecto esto con Vito, y también lo conecto con Los Sucios, con el Weren. Un saludo para ambos. Cuando yo estaba en Altavoz, hacía un ejercicio. Yo fui director de Altavoz Medellín entre 2008 y 2011, hasta mediados de 2011. Ajá, ya saben. Ya sabes. Y luego Altavoz Antioquia, ¿cierto? Y luego Altavoz Antioquia, que un año que estuvo Creator, Exodus, Pestilencia, Masacre, ese año fue el 2009. Pero bueno, memoria. El tema es que yo hacía un ejercicio que era ir a los parches. Yo, por ejemplo, pedía en la Secretaría de Cultura que me pusieran un vehículo, un conductor, para ir. Yo siempre he sido de conciertos, siempre. Pero a mí me gustaba ir a los conciertos. Entonces iba a Buenos Aires a un concierto de rapero en una discoteca, iba a Castilla, ¿sí me entendés? Iba a Aranjuez, y hacía los fines de semana ese tour. Yo decía, uno no puede dirigir un festival y no saber qué está pasando en la ciudad, por favor. Entonces yo hacía ese ejercicio muy consciente, y en algunos de esos ejercicios recuerdo en el año 2000, primero 2010 y luego 2011, 2010 con Los Sucios con el Weren y 2011 con Vito, y la circunstancia fue la misma. Con Vito, por ejemplo, fue en el Parque del Periodista en 2011 y me decía, weón, pero es que yo que me voy a presentar la convocatoria. Entonces yo le decía, Vito, primero, no te estamos diciendo que tienes que cantar, vos podés cantar. ¿Qué crees que el Estado, que no sé qué? Cántelo, es que nadie le está diciendo. Con el Weren era lo mismo. Yo le decía, es que la convocatoria no estamos de acuerdo. Yo le decía, listo, está bien, yo entiendo eso, pero entonces formulen una propuesta, pues, es decir, listo, no están de acuerdo, ¿cómo lo hacemos? ¿Usted cómo haría para seleccionar a los grupos? Discutámoslo y hagámoslo, que es que el festival es un proceso público, ¿sí me entendés? Y yo les decía, y su banda con ese recorrido, con ese sonido, se presentan y seguro van a pasar a la convocatoria. Ambos se presentaron, ambos tocaron altavoz. Voy a cerrar, Dani, parte de la palabra. Y con Los Sucios, recuerdo que hicimos un acuerdo en Altavoz 2010, que ellos se presentaron, pasaron la papel, después de las conversaciones dijeron, listo, nos vamos a presentar, y se presentaron, pero ese es el rol que uno tiene que asumir ahí. Se presentaron, se presentaron, y en el 2010 Los Sucios hicimos un convenio con Yamaha Musical, y Yamaha regaló una batería, y la gente votaba. Y el baterista de Los Sucios, el mono que no tenía batería, la gente votó y se ganó la batería del festival. Pues, ahí está. ¿Y quién les dijo que no podían cantar, que no podían criticar los impuestos, el gobierno? Ahí tocaron, cantaron sus cosas, recibieron un estímulo. Maravilloso, son los recursos públicos para la ciudadanía. Eso es resistencia también. Eso es resistencia también. Voy a poner otro ejemplo de resistencia, Santiago me corregirá, Walter, hay una leyenda urbana. Dice la leyenda que en 2011, cuando Reencarnación, vos vas a desmentirlo o vas a confirmarlo, listo. Dice la leyenda que cuando Reencarnación se presentó a Altavoz 2011, presentó su propuesta y llenó los papeles, y entonces Piolín, Víctor Jaramillo puso una nota al pie que decía, nos presentamos si nos invitan. ¿Fue o no fue? Yo no recuerdo, francamente. Nos presentamos y nos invitan. Entonces, Reencarnación, invitados. Ese año, invitados, Reencarnación. Pero mira, nosotros, por ejemplo, en el 2009, Altavoz no tenía bandas invitadas. Y en ese 2009 fue la primera vez que tuvo bandas invitadas, que era la lectura del entorno. Porque hay una banda... Franquia Muerto nunca se había presentado a convocatoria, pues Masacre, dice yo cómo la llamo Masacre que se presente en la convocatoria, ¿me entiendes? Ese año invitamos a Fertil Miseria, a Franquia Muerto, a Masacre y a Mojiganga, decía, pues, ya se lo ganaron, pues
invitémoslo. Y a partir de ahí el festival empezó a implementar las invitaciones directas, es decir, la gente no tiene que pasar por convocatoria. Y ¿usted cómo le va a decir a Piolín, cómo no va a reconocer? Claro que hay que invitarlos. Claro, claro. Sí, pero también se presenta el fenómeno, pues en el festival lo hemos vivido, hay bandas que uno quiere que se presenten, venía a hacerle, que no sé qué, y no se presentan, ¿cierto? Por la desconfianza con la institucionalidad más que sí, todo. y lo que Esa es la hablábamos, resistencia. hablábamos fuera de cámaras, que la confianza con la institucionalidad se ha perdido en todos los niveles en este momento No, y en este de revolución. momento, eso lo hablamos ahorita fuera de cámaras, de esa crisis de la institucionalidad, o sea, que la gente no crea, hermano, en la fiscalía, eso es nefasto para un país, o sea, que un fiscal sea un fiscal puesto por un presidente, cuando tendría que ser totalmente independencia, porque es el que tendría que investigar, pero eso es otro tema, Eso es otro tema pues. político, ya no nos vamos hasta allá. Porque yo voy a ir con la pregunta que tengo, porque Hágale. así de tiempo, ya sí, porque ya deberíamos estar con banda. Pero bueno. Está contento hablando. Mire pues, ¿qué otras relaciones tiene el rock y el metal con la resistencia y la movilización social? Diferentes a su estética desde el grito, la narrativa de las letras y la intención de generar incomodidad con sus sonidos potentes. ¿Qué otras, cómo más el rock, el metal se puede relacionar de ahí? ¿Tienen en mente alguna otra relación que amplíe estos pares? Es decir, la música sí, el arte sí como expresión, pero ¿qué? Llamemos que ellos pueden llamar a motivar movimientos, llamar a motivar movilización, no sé, ¿qué se les ocurre? La posición personal de cada artista, cada integrante de banda, por ejemplo, pues, retomando un poquito lo que yo mencionaba ayer en el en la charla, en el soliloquio, sí, pues, en el monólogo, que también es la posición que tiene cada artista respecto a lo que hace. Aquí en Colombia, pues, algunos músicos, artistas de metal son muy vocales y muy fronteros respecto a sus posiciones y sus posturas, y toman posición y no esperan a que cambie la marea para acomodarse. Eso sí, pues, Víctor Jaramillo es una persona que siempre ha sido coherente y consecuente con lo que hace, ¿cierto? Desde sus escritos, no solo desde la música, sino desde la poesía, desde sus escritos y sus opiniones en redes sociales, ¿cierto? Algunos prefieren seguir bajo perfil porque consideran que con la música lo dicen todo y que no tendrían nada más que decir, ¿cierto? Lo que pasa es que también uno entiende que hay una cantidad de gente, de seguidores, que esperan que esas personas que les inspiraron con su música también les inspiren con alguna posición particular, personal, privada, individual, subjetiva, como lo pueden hacer Mike Petrosa de Creator, como lo pueden hacer tantas figuras de tantas agrupaciones que son muy vocales a la hora de expresar su punto de vista, su ideología, su militancia, su posición como tal. Entonces, el metal, más allá de la música, la estética, la iconografía y las letras, lo único que le quedaría sería simplemente es qué tanto aquellas personas que están tras la música y la creación están saliendo a medios o a redes a hacer declaraciones, siendo el metal un género tan soterrado, tan clandestino, pues el hecho de que una persona como Alex Oquendo salga a decir en redes, por poner un ejemplo, pues que no lo ha hecho, pero por poner un ejemplo, yo apoyo el paro, eso solo tiene repercusión entre la comunidad metalera, por las dinámicas que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Eso dejémoselo a los grandes artistas, futbolistas, de los entretenedores, ¿cierto? Que para validar su posición de artista y que no los sigan catalogando de entretenedores, salen a redes a dar su posición política, ¿cierto? Pero yo considero que en el metal, pues rock en general, punk, hardcore y metal, operan otras dinámicas diferentes. Para nadie es un secreto las posiciones que pueden tener Piedad y Vicky de Fértil, ¿sí? O Viola y Mónica de Ira, que a pesar que han trabajado con la institucionalidad, son muy coherentes y consecuentes con sus posturas frente a ciertas actitudes de los entes del Estado, por decirlo de alguna manera, o de las movilizaciones sociales como tal, ¿ya? Pero pues lo único que le quedaría sería eso, que salgan a la palestra pública a exponerse, pero no es necesario. Ya con la música lo han dicho mucho. Pestilencia hace muy poquito en Twitter decía algo, ponían una publicación, porque pues están Adriana Lucía y toda esta gente, pues, o todos estos opinadores, artistas opinadores, y Pestilencia puso, llevamos diciendo cosas 30 años, llevamos 30 años diciendo cosas, no queda mucho más por decir.
Santi, ¿qué pensás vos de esa, de qué más podrían enlazar las bandas de rock ahí? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que sumarle? Ya hablamos, bueno, los influencers que hagan su papel, pero el rock, el metal tiene construido y constituido su discurso. Quiero reiterar que no solo son las bandas, que es el público, es decir, no es algo que es que las bandas están ahí, es el público, que elige la gente, que escucha, porque si finalmente a una banda la valida es la gente, ¿sí o qué? Y la gente es la que se encuentra, es decir, que hoy, o sea, que 30 años después el Requiem de Masacre o el Muerte, Verdadera Muerte, ¿sí me entiendes? Que sigan tan vigentes y que la gente de una forma natural entienda eso y lo relacione, o gente que lo ha estudiado, ¿sí me entiendes? Y lo lleva a ese contexto y dice, parce, es que pues, estamos hablando, y cuando uno mira el Requiem de Masacre y la carátula y la Constitución del 91 y la antigua Roma, en fin, y lo trae a este momento histórico, ahí ya hay un papel muy potente. Y cuando la gente está haciendo, ahora hablaba con Daniel, hablábamos por ejemplo de Villamil, cómo Villamil ha resistido, cómo y Villamil estaba Villamil, hoy eso debe estar, mejor dicho, a la tetía de gente, y en plena pandemia era, pero pues tetía de gente al frente del Pablo Tobón, ¿sí me entendés? Y como un Valhalla Rock, o como un Hugo Caro con sus eventos, un César Restrepo también, pues hablando del metal, pero Mario Lívido, con Lívido, las tiendas de música, es decir, yo creo que hay una cantidad de actores y de personas, un Víboral Rock, que hacen el movimiento. Sí, que hacen el movimiento, entonces están en el hacer ya generando unos procesos, unas discusiones, unos diálogos. Rock al Río, el año pasado, bueno, vamos a verlo virtual, nos damos la pela, y tuvo sus jornadas académicas también, y llamó al diálogo. Entonces creo que es clave mirar eso, es decir, para que una canción suene, pasan muchas, o sea, para que una canción salga y la gente la escuche, detrás de eso hay una historia, o para que un festival, cuando en un festival, y ustedes lo saben bien, se monta la primera banda y hace chin, arrancamos, ¿sí me entendés? Pero todo lo que hay antes para que eso suceda, y es lo mismo con las bandas y con el rock, es decir, están las bandas, están los discos, están los videos, pero leamos todo lo que hay detrás y quiénes están detrás y cómo estamos haciendo el diálogo, es decir, Ira ha hecho un trabajo juicioso, mira, por ejemplo, que Ira tenga su huerta casera, y que parte de sus alimentos los saquen de su huerta casera. Eso, es decir, es que la movilización no tenemos que pensar en una movilización que sea masiva, pues no. Exactamente. Es decir, ahí ya están asumiendo una posición, una postura. Están resistiendo también, sí. Barbie Kenner de Bursum, por ejemplo, vive en una granja por allá en la campiña francesa, y el tipo es cero, ¿cómo se dice? Pues, o sea, cero emisiones. No, tratar de prescindir lo máximo de todo lo que sea, pues, digamos, la vida contemporánea. Entonces el hombre la letrina, y de ahí saca el abono para los cultivos, y tiene sus propios huertos, y es autosostenible, autosuficiente, y manejan energía solar, y el agua viene del arroyo. Entonces cero pago de acueducto y alcantarillado, cero pago de energía eléctrica, poca compra, porque ellos mismos cultivan sus propias huertas, y si tienen hambre van y cazan un conejo en la campiña o una liebre, lo matan, lo asan, comen, pico y chao. ¿Qué más resistencia que eso? Por lo menos man es parado, pues. Sí, eso es resistencia. Lo que pasa es que, digamos que cuando se habla de resistencia y movilización también se habla de incomodar, o sea, que se sienten un poquito incómodos, que todos estemos incómodos para poder sentir. Walter, lo que pasa es que Byung-Chul Han tiene un libro y habla de un concepto que es la sociedad de la transparencia. Entonces hace un análisis, una reflexión profunda, una crítica a la vez, de entonces para que una banda siente la posición, entonces tiene que salir ahí está el ejemplo de la pestilencia, llevamos 30 años ya diciendo, ¿me entendés? Pues están los discos que hemos referenciado ya también, ese Requiem de Masacre, es decir, sí. Ahí está, entonces, pero como una sociedad de la transparencia, entonces la gente lo quiere ver y necesita que estén ahí, porque entonces me está diciendo, efectivamente, pero si ahí está su obra constatando su postura. Claro.
O sea que no hay crítica. Es distinto a los artistas que no han hecho ese trabajo, Exacto. que son entretenedores y quieren salir ya hoy dizque a decir que son pues unos, están en su derecho, ¿me entendés? Pero que quieren salir a reivindicar una posición que nunca han asumido. Sí, sí. Bueno, y vamos cerrando este conversatorio. Sí, es que son las 7:30 pasadas, ya está. Bueno, y esta pregunta también está dirigida también a qué escuchar. A ver, ¿cuál creen que ha sido el grupo que ha abordado la movilización social de manera más completa o consciente? A ver, empecemos por Daniel. No, pero no me corchen, pero ¿qué pasa? Yo Santi, no me tiro a decir que un grupo, yo creo que hay muchos artistas y reitero que no solo es la música, es decir, tenemos que pensar en este siglo XXI que es híbrido por excelencia, donde tenemos tanto acceso a la información. O sea, están los artistas plásticos, están los artistas audiovisuales, están los músicos, en fin, están los líderes sociales, sumando ahí. Y yo creo que hay muchas voces, es que hay muchos artistas, o sea, uno puede realmente, por fortuna se podría hacer una lista de artistas que han asumido una posición. Mauricio de Bruces a mí en estos días ha estado tocando, ha estado haciendo sándwiches para hacer a la gente, para entregar a los que están en la primera línea de las protestas, por ejemplo. No por decir de Bruces a mí, pero de Bruces a mí no lo está haciendo. O sea, de Bruces a mí tiene una canción, si no me falla la memoria, es Cautivo, de 2011, en las marchas que hicieron los estudiantes en el país, donde fue grabado el videoclip en esa marcha. Es decir, no es una banda que, porque hay bandas que dicen, no, esto como que está de moda. Sí. Salgamos a protestar, pues vamos todos, pero hay bandas que han sido coherentes en su relato histórico, en la construcción de su obra y que han dicho con sus canciones y que en este momento efectivamente, ¡pum!, han estado, Andrea Echeverri, Terciopelados, ayer están tocando en Bogotá, ¿sí me entiendes? Y allá hablamos de canción protesta y es una banda que ha hecho un canto por el agua, ¿sí me entiendes? Que han defendido el agua, no sé qué, es decir, que es otra movilización también por el medio ambiente, y lo han hecho, no es de hoy, lo han hecho y han estado parados en la raya, entonces, y han estado, por ejemplo, acompañando el paro y se han pronunciado. Entonces yo creo que en realidad hay mucha gente que lo está haciendo. Bueno, entonces un playlist, mientras que Daniel sigue pensando, un playlist pues. No, pero a eso iba yo, el playlist de la rebelión. Sí, Fíjate, ¿cuál sería ese playlist? A mí se me viene por lo menos de metal, pues yo voy a comenzar con referentes internacionales mientras se me ocurre uno local. Balls to the Wall de Accept, Fact the Oppression o Victim of State Power de Running Wild, por ejemplo, Riot of Violence de Creator, Refuse to Resist, que yo creo que puede ser el himno de resistencia por antonomasia del metal perfectamente, porque es que la letra puede ser calcada incluso para nuestro momento actual en cualquier tipo de convulsión social. El video como tal de Refuse to Resist, para quienes no lo conozcan, busquen lo que así se hacía resistencia en mis tiempos. Hoy en día dicen, vándalos, vayan y vean eso y luego me cuentan. Bueno, y aquí en Colombia, bueno, estaba la canción de ayer de Mantracornuta, por ejemplo, que eso es cierto, eso es un ejemplo pues pulpito y palpante, ¿sí? La Casa de Nariño, Alcolíricos, que además no es la casa con S, sino la casa Z. con Z, Sí. ¿cierto? Exacto. Que recién la lanzaron. Ayer se lanzó también un combo de raperos, lanzaron una canción también en el país, lo que ha hecho el mismo Edson Belandia, que ha lanzado canciones. En fin, creo que hay mucha gente en realidad que ha construido temas, Lucio Feillet, mucha gente. Jorge Velosa y la Lora Proletaria. Exacto. Es muy bueno, ¿no? En serio. La canción de Jorge Velosa, donde participa Jorge Velosa y Andrea Echeverri, por ejemplo, que es una canción del paro, en fin, de la movilización. Yo creo que hay mucho de la como minga. La minga, Sí, exacto. Sí, hay mucho que escuchar. Señores, un placer haber estado con ustedes esta noche. Hasta aquí llegó nuestro conversatorio. Es que yo sé que quedan muchas cosas. En Pregunta el al título, no sé qué- verdad, preguntas del público. Creo que no tenemos. La gente quedó muy contenta. Yo sé que Julián David Trujillo Moreno, conocido pues por Thanatos, Vitamin Mortem. Va para Tespis ahora. Excelente tener a Daniel Meléndez y Santiago Arango Naranjo en el Carmen de Viboral y en el Festival Viboral Rock 2021. Bandas y cultura rock, dice el Mucharejo. No, nosotros paramos aquí. Gracias, Daniel. Nos veremos el otro año. Eso espero. Nos veremos el otro año. Santiago, gracias, hermano. Siempre un gusto por estar aquí. Cerramos esta jornada académica, este tercer día de festival, y nos vamos a continuación con la tanda de conciertos. Ya viene la Colombia Banda clasificada, representando a la región, banda regional.
y luego tendremos ya a nuestra banda invitada. Así que en un momentico nos vemos, pendientes ahí. Gracias, esto es Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock.